veamos qué pasa con una persona que simplemente se conforma a ser un cristiano. Y dice lo siguiente: yo soy creyente, no cristiano, digamos creyente. Yo soy creyente en Cristo y en Dios, pero no creo en ninguna iglesia. Otros dicen: yo creo en un poder superior, pero no en las religiones. Otro dice: yo puedo creer, pero en mi casa, sin asistir a ninguna iglesia. Déjeme decirle que el hecho de ser simplemente un creyente no lo salva a nadie. Si vayamos allá en los Hechos, ¿se acuerdan del rey Agripas? Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Yo sé que crees. ¿Y qué le dijo Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Él creía, está bien. Y luego Santiago dice, en el capítulo 2, versículo 19 al 21, dice: ¿tú crees en Dios? Bien, Dios es bueno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Es importante que nosotros empecemos a relacionar las cosas. La fe, ¿verdad?, se demuestra a través de las cosas que hacemos. En la escuela dominical estábamos hablando de eso. Esos hombres bajaron al paralítico por el techo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a ellos? Tu fe te ha salvado. Tus pecados te están perdonados. Vio la fe de estos hombres. La fe necesita acción. Si nosotros decimos que creemos en Dios y simplemente no hacemos nada por Él, usted no tiene fe, no está inventando. Póngase y busque la presencia del Señor para que pueda transformar, cambiar su vida y que el Señor le provea lo que usted necesita para crecer espiritualmente. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Miremos por dónde estamos andando, cómo estamos actuando, qué es lo que estamos haciendo, cuánto tiempo le estamos dando a Dios, qué es lo que Dios representa en nuestra vida, qué es lo que Dios espera de nosotros cada día. Allá en Hechos capítulo 2, versículos 44, del 44 al 47, ahí no va a aparecer, Roberto, creo que lo puse, pero no me acuerdo. Si usted lee todo el pasaje, y lo va a leer en su casa después, se va a encontrar con cosas que en ese tiempo y en este tiempo son necesarias para identificar al cristiano. Primero, dice, estaban juntos. Estaban juntos. ¿Cómo es posible que los cristianos piensen ser cristianos y estar separados? No tiene sentido. Los cristianos en la iglesia primitiva siempre estaban juntos. Eran solidarios los unos con los otros. Ninguno permitía que otro hablara mal de su hermano. Perseveraban todos los días. Ellos iban a la iglesia todos los días. Y no se estaban quejando. Y déjenme decir una cosa, no era tan fácil ir a la iglesia todos los días en las circunstancias que ellos vivían. Para nosotros no venir a la iglesia, pues si llueve me quedo durmiendo, o si viene algo importante, una novela, o si es muy temprano no voy. Para nosotros esas son nuestras excusas, ¿verdad?, para no ir a la iglesia. Pero estos hermanos, al salir de su casa, corrían el peligro de morir. La lluvia no los detenía, las temperaturas no los detenían, no había televisión, entonces no tenían también la televisión, no había problema, ¿verdad? Pero ninguna otra cosa los atraía a ellos, porque ellos habían entendido el propósito de Dios para sus vidas y se enfrentaban al peligro todos los días por ir a escuchar lo que Dios tenía para sus vidas. Una gran diferencia con nosotros. Convivían los unos a los otros, adoraban a Dios, tenían buen testimonio, eran
algo muy importante. Eran salvos. La salvación se refleja a través de las acciones de nuestra vida. Si el Señor nos salvó, si el Señor nos liberó, si el Señor nos libertó, tiene que haber una manifestación a través de nosotros que refleje lo que pasó en nuestra vida. Si no ha pasado nada, entonces no va a pasar nada. Y tenemos que buscar más del Señor. Necesitamos congregarnos, dice Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es el problema más grande, que a veces nosotros nos olvidamos de que aquel día se acerca. Y en Hebreos, dice capítulo 8, versículo 3, dice, y se congregaron allí todo un año en las iglesias y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es tan importante la comunión del cristiano. Es el reunion de toda la semana, aquellos que solamente vienen una vez por semana. Aquí nos encontramos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Tenemos que nosotros reconocer, mirarnos interiormente en qué posición estamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Dios, qué es lo que estoy haciendo. Cuando el Señor venga, acuérdense de esto, hermano, cuando el Señor venga, viene a buscar personas preparadas para que se vayan con Él. Él no va a venir a buscar mediocres, ni cristianos mediocres. Él viene a buscar cristianos preparados, que lo han estado esperando, que han estado trabajando, que han estado moviéndose para la dirección de lo que Dios quiere para su vida. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que va a venir a buscar. Si usted no está preparado, si usted no está listo, se va a quedar. Así que prepárese. Si se va a quedar, prepárese para quedarse. Haga algo. Porque Dios, cuando venga a buscar a su iglesia, va a buscar a personas que estén preparadas para que se vayan con Él. Aquellos que esperaron, aquellos que estuvieron listos, aquellos que vivieron conforme a su voluntad, aquellos que no dijeron no cuando el Señor les dio la oportunidad de que hagan frutos. Cuando la iglesia los manda a hacer algo a ustedes, o les pide que ustedes hagan o participen en algo, es Dios que le está diciendo a ustedes: denme fruto, hagan esto, este va a ser el fruto que yo voy a recibir de ustedes. No seamos negativos a lo que Dios quiere para nuestra vida. No digamos no puedo, no digamos es imposible, yo no estoy capacitado. No digamos eso, porque el que capacita es Dios. No digamos eso, no le digamos a Dios no cuando Él quiere utilizarnos, porque si no nos convertiríamos en cristianos mediocres sin frutos, y dice que será cortada y echada al fuego. Hay que mirar en qué posición estamos. Y por último, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Contaba un pastor que fue a un evangelista, a una campaña evangelística, y quedó ahí, y al otro día decidió quedarse, ¿verdad? Para ir al culto. Y fue a la escuela dominical, y el pastor estaba predicando, y él estaba escuchando, estaba dando la clase, el pastor, y él estaba sentado. Y uno de los hermanos le dice: nosotros no somos fanáticos. ¿Sí? Sí, nosotros no somos fanáticos.
Y la respuesta de él, la pregunta de él fue porque el pastor estaba hablando y diciéndole a los miembros que vinieran a los cultos, a los otros cultos, que no vinieran solamente el domingo, que vinieran a los otros cultos. Y él, no, esos no son fanáticos. Y el pastor le responde, mira, el fanático no piensa. El fanático no piensa. Pero el cristiano sí piensa. Y por eso le citó Romano, ¿verdad? El primer pensamiento, hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios siempre, constante. Y dice, no conforme a este siglo, sino transformados por la revelación de vuestro entendimiento. Los fanáticos no piensan. ¿Por qué? Ustedes ven los musulmanes cómo mataron a tanta gente allá por un fanatismo, porque no piensan. Pero el cristiano sí piensa. El cristiano sí sabe lo que le conviene a Dios. El cristiano sí sabe y conoce su responsabilidad con Dios. El cristiano sí sabe que Dios es para siempre. Dios no es del domingo. Dios no es del martes solamente. Dios es para todos los días de la semana. Y cuando nosotros aprendamos el significado de Dios a nuestra vida, entonces vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Dios ha puesto la iglesia para que sea el instrumento de enseñanza donde nosotros podamos ir a aprender y recibir el alimento de Dios para poder crecer espiritualmente. Pedí a los jóvenes que vinieran temprano, ¿verdad? Y sigan y voy a insistir con eso, ¿verdad? Para que en la escuela dominical los jóvenes puedan asistir a la escuela dominical. La escuela dominical es a las 10, traten de estar antes de las 10. Porque necesitan crecer. La juventud afuera está totalmente perdida y corrompida. ¿Por qué? Porque no tienen quien les enseñe, porque no tienen quien los guíe, porque no tienen quien los lleve por el camino que tienen que ir. Y entonces se encuentran en circunstancias, en situaciones difíciles en las cuales no tienen respuesta porque nadie lo ayudó a tener esa respuesta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conoce la doctrina de Dios. Procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Hay que presentarse al Señor aprobado, sin nada que avergonzarse, sin excusa, sin nada que nos diga que no podemos hacer. Vamos a ver un video ahí, creo que vean ese video un momentito.